Bien. Buenísimo, buen día, buenas tardes. Vamos a ir llamando. Buenísimo. Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo Gaby, bien? Jackie, desde acá de Somos Laicos, queremos hacer este vivo hoy. De a poco se va a ir sumando la gente, que van a ir después también viendo cuando quede grabado y demás. Pero básicamente queremos escuchar su testimonio, el testimonio que ustedes tienen, que nos traen, que nos tienen para contar, respecto a uno de los temas más importantes, creo yo, para la juventud y también para los laicos, que suele en este caso siempre ocurrir, salvo que seamos laicos consagrados además, pero siempre está la posibilidad de que exista un noviazgo y un matrimonio. Entonces, partiendo desde la base de este problema que nosotros queremos preguntarle a ustedes, con su testimonio que tienen para contarnos, el ser humano sabemos que tiene muchas dimensiones y que en esas dimensiones está la dimensión biológica, la dimensión sexual, la dimensión inteligente del lenguaje, que eso es cultural. También tenemos el ser humano la capacidad de poder relacionarse y proyectarse desde la capacidad de amar a un par, de amar a una persona, ¿sí? Entonces, el ser humano se relaciona amorosamente, esa es la facultad que tiene. En nuestra realidad hoy, occidental, atravesada por el cristianismo, la palabra que se utiliza generalmente es el noviazgo para hablar de esa etapa. Eso queremos preguntarle. Hay muchas formas de ser novios, pero ¿cuál es la forma de ser novios que es cristiana y católica? ¿Qué hace que un noviazgo sea cristiano y católico? Esa es una de las preguntas principales, ¿no? Pero bueno, antes de largar con esos temas más que podemos debatir y que se puede hablar un montón, queremos saber más o menos quiénes son ustedes, que nos cuenten cómo son sus nombres, a qué se dedican, dónde nacieron, un poco de ustedes, si nos pueden contar. Bueno, yo soy Jacqueline, tengo 31 años, soy médica pediatra. Actualmente, bueno, estamos viviendo en Córdoba, estudié en Corrientes, eh, de chica igual viví en otras provincias, pero ya hace más de 7 años que estoy acá en Córdoba y trabajo acá. En esa que vuelo de Corrientes, después que me recibí, ahí lo conocí a Gaby. Yo soy Gabriel, tengo 29 años, soy administrador financiero, me dedico a las finanzas, soy docente también y soy catequista, estudié 3 años en un seminario que asesora de catequesis también, de la parroquia en la que somos comunes, que somos parroquianos. Sí, tal cual. Así que, bueno, como decía ya, que vivimos acá en Córdoba Capital, actualmente con algunos proyectos de ir hacia el interior a buscar un poco más de contacto con la creación, un poco más de silencio también, ¿verdad? Acercarnos más a Dios. Claro, claro. Bueno, entonces, en todo eso estuvieron en diferentes lados, se criaron en diferentes momentos, con diferentes circunstancias y contextos, pero la pregunta es cómo se conocieron, dónde se encontraron esas dos historias, dónde se cruzaron y dónde en ese cruce encontraron también que era Dios el que lo estaba cruzando. No era un encuentro casual, sino que era lo divino que estaba cruzando dos historias. Si nos pueden contar eso, sería genial. Bueno, nosotros nos conocimos en eso que yo vuelvo de Corrientes, después que me recibí, que vuelvo a Río Ceballos, donde estaba viviendo mi familia en ese momento. Nos conocimos trabajando, yo como médica, y en ese momento él estaba como voluntario en Defensa Civil. Y bueno, ahí fue nuestros primeros encuentros, digamos. Eh, Después, bueno, ahí cuando uno se va, fue como nuestro
conocernos y pasarnos los números de teléfono y demás. Obviamente cada uno desde su fe y rezando porque esa persona que habíamos conocido, si era, si no, pero bueno, todo ahí se inició todo un camino, ¿no? Que empezamos de a poquito a conocernos desde todo, desde nuestra forma de ser, de pensar, nuestro ir compartiendo día a día. Entonces, bueno, y eso fue llevando a después iniciar un noviazgo. Fuimos tomándonos un tiempo, ¿verdad? Para conocernos, un tiempo para ir haciendo una amistad. También al principio, antes de ingresar, de entrar nosotros, de ponernos de novio, de hacer esta propuesta, ¿verdad? Fuimos conociéndonos. Primero, naturalmente, te voy a decir aquí, nos compartimos el número, bueno, nos íbamos intercambiando mensajes, después nos empezamos a juntar a tomar mate, ¿verdad? Un rato antes de que ella a lo mejor entrara a trabajar, se fue al centro de salud, tomábamos unos mates en el río, ¿verdad? Y así nos fuimos conociendo, habrán sido alrededor de 3 o 4 meses compartiendo, ¿verdad? Una amistad. Y ahí cuando más o menos nos fuimos dando cuenta, el uno y el otro, el Espíritu Santo también que va mostrando, ¿verdad? De diferentes formas, que esta otra persona puede ser aquella con la que yo quiero tener un proyecto de vida en común, un proyecto de familia, ¿verdad? Entonces, a medida que en común íbamos compartiendo estas emociones del espíritu, al corazón, ¿verdad? Y al alma también, ahí fuimos avanzando, nos ponemos de novios y ahí empieza este caminito que, bueno, seguramente iremos charlando. Genial, sí, 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 genial. Entonces, es una historia, creo yo, que fue atravesada, por lo que cuentan, en lo cotidiano. Es un Dios que se parece en lo cotidiano y que en lo cotidiano llama a que ustedes puedan conocerse. Es genial y muy, muy bonito pensar en un Dios que interrumpe la vida, la rutina y nos hace frenar la pelota y ver a otros alrededor nuestro, ¿no? Pero bueno, entonces, para ir entrando un poco en la temática, existen, en filosofía sabemos que cada persona es única. Se le dice no pierde su alteridad. Alteridad significa que no pierde jamás la capacidad de ser única persona. No existe más que esta persona única en el mundo e irrepetible. Esa es la dignidad que cada uno tiene. Entonces, cuando se juntan dos personas a vivir juntas, esta experiencia de conocerse y empieza a haber gustos y deseos, ya entra lo biológico, lo sexual, también entra lo amoroso, lo cariñoso, todo se va mezclando en una relación de parejas. Entonces, hay muchas formas de noviazgo como novios en el mundo. Sin embargo, nosotros le queremos preguntar a ustedes, ¿qué hace que una pareja sea cristiana y católica? ¿Ustedes qué pueden responder ante esta pregunta con el testimonio que tienen y que nos pueden iluminar a nosotros, que estamos del otro lado, para poder tener en cuenta a la hora de discernir en la realidad ese Dios que nos llama, que nos pide que conozcamos, que avancemos, que creamos? ¿Qué pueden decir ante esa pregunta? Y lo que diferencia de otro tipo de noviazgo y demás, vivirlo desde la fe, es vivirlo como un tiempo de discernimiento, como una escuela para prepararnos para algo más, ¿no? Y en ese discernimiento, en ese conocer, puede que sí, que sea la persona con la que tengo un montón de cosas en común, con la que vamos a hacer un proyecto en común, o puede que no, ¿sí? Uno tiene que estar también abierto en ese discernimiento a todas las posibilidades. Es un tiempo de especial, es un entrenamiento, porque significa no solo detenerme a conocer a la otra persona, sino a conocerme a mí mismo, ¿no? Cómo actúo en una relación, van surgiendo un montón de cosas que eso lleva primero a conocerme interiormente, de mi ser mujer, el ser hombre, o sea, las diferentes formas de que vamos a tener de relacionarnos, ¿no? Entonces,
entender si la persona actúa de una manera, por qué lo hace. Entonces yo creo que tomarse el noviazgo, si bien tiene un montón de cosas súper lindas, de divertirse y demás, sino también por desde la seriedad y la responsabilidad que significa, ¿no? Porque estoy por entregarle mi vida a una persona y con un proyecto en común, es un tiempo de preparación y discernimiento en todos los aspectos, desde la formación, desde también un tiempo de sanación para nuestras heridas. Entonces es tomarlo como una época de mucho trabajo, ¿no? No, si bien hay momentos muy lindos y todo, pero también y eso hace que también la relación vaya cambiando y vaya madurando. Y uno va viendo si es por este lado o no. Hay todo un caminito de entrenamiento, discernimiento y por supuesto la oración de por medio es clave, ¿no? Es Dios que te va iluminando, te va mostrando el camino, por acá sí, por acá no. Creo que eso es sobre todo lo más importante. Ya que decía esto último, ¿verdad? La oración es clave. Y verlo una clave de nuestro noviazgo en general, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de todo noviazgo cristiano católico, y que gracias a Dios también fue de nuestro, ¿no? Por pura gracia de Dios. Es un noviazgo en clave trinitaria, diría, ¿no? La Santísima Trinidad nos habita todos por dentro, somos criaturas de Dios, ¿no? Va a decir el Génesis. Entonces, y hay otro pasaje de la palabra de Dios que dice, cuerda de 3 nudos no se rompe jamás, ¿verdad? Entonces, si nosotros vivimos este noviazgo de a 3, ¿verdad? Es Jackie, soy yo, pero también hay un Dios, ¿no? Dice el catecismo, un Dios en 3 personas que me habita, porque yo soy criatura de ese Dios. Entonces, ese Espíritu Santo me está habitando por dentro. Entonces, somos 3. Y de nuevo, ¿no? Esto que dice la palabra, una cuerda de 3 nudos no se rompe jamás. Jackie, yo y Dios. Entonces, eso es lo que nos mantiene unidos, ¿verdad? Esa gracia de Dios, y eso es lo que identifica. Primera de Corintios 13 también, ¿no? Una que nos ha acompañado muchísimo durante nuestro noviazgo. San Pablo, las claves del amor cristiano, o del amor verdadero, como escuchamos mucho, ¿no? En nuestra iglesia, ¿cuáles son las claves de este amor verdadero? Que no tiene envidia, que no tiene celos, ¿verdad? Que acompaña, que sostiene, que vive en paciencia. Bueno, esa gracia de Dios que nos sostiene siendo 3 y que a su vez también nos va a ayudar a superar las dificultades y nos va a mostrar ese amor. En esto reconocerán que son mis discípulos, dice Jesús, ¿no? En que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, esa creo que es esa clave más importante de cualquier noviazgo cristiano católico. Qué bien, o sea, primero es genial esto de romper con eso de que el noviazgo es color de rosa y de que todo va a ser siempre perfecto y de que me va a salir el 2 más 2, 4 y que genial, entonces todo está bien. Mentira, no es así, es un constante chocarse con uno mismo, discernir, pensar, a veces un poco, en este caso, ese malestar de congeniar, de no saber, de conocer, de sanar. Qué lindo, porque así entonces se puede dar el salto a la fe, si no, no sería salto a la fe. Sería otra cosa, sería elegir algo que ya se conoce. No es así. Primero, ¿no? Lo que voy anotando yo y voy diferenciando. Y me gusta mucho esta combinación de discernir más orar, porque ya dice el Evangelio que si queremos construir sobre piedra una edificación, esa piedra será Jesucristo. Entonces es el nudo de 3 que no se romperá, porque este noviazgo se ha construido desde un llamado de un hombre que es Dios, Jesucristo, y que nos pide a nosotros que podamos abrirnos al amor que nos quiere dar. Genial, entonces es humano, es cotidiano, no es volado, sino que está acá con nuestras preguntas, nuestras dudas, con todas esas interrogantes o cosas que no nos salen. Ahí es donde Dios llama y habita. Es genial eso, es un noviazgo que es en serio y no cualquier cosa volada como nos vende Hollywood o Disney, a veces de el príncipe azul que me viene a rescatar. No, es un discernimiento y oración. Ahora, teniendo en cuenta eso, entonces ustedes
se dejaron acompañar por personas para discernir? ¿Se dejaron acompañar por quiénes? ¿O un acompañamiento desde lo espiritual solamente o también un acompañamiento para discernir desde amigos, amistades? ¿Dónde fueron descubriendo en ese discernimiento la ayuda comunitaria? Porque estamos llamados a vivir en iglesia y en comunidad, ¿no? ¿Quiénes fueron esas personas? Y si se dejaron acompañar, bueno, si nos pueden contar un poco también de eso. Sí, 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 por supuesto que compañía hubo. Primero que nada, esto que vos decías de la comunidad, ¿verdad? Uno da testimonio ya solo andando, ¿verdad? Ya uno está dando testimonio. San Francisco de Asís decía, predicar siempre el Evangelio, si es necesario con las palabras, decía, ¿no? Y San Pablo también exhorta a uno de sus discípulos, Timoteo, predica a tiempo y a destiempo, corrige, reprende, ¿verdad? Entonces todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, en esa clave de que todo el tiempo estamos dando testimonio, Dios quiere que para bien, ¿verdad? Que seamos testimonio de Él. Y que sea fruto y no cualquier otra cosa. Sí, En sí, esa clave nosotros hemos visto muchos matrimonios, ¿verdad? Incluso noviazgos también, que uno va viendo desde el grupo de jóvenes, desde ir a la misa, a la parroquia y ver que hay otros matrimonios, hay otros noviazgos, y uno observa, ¿verdad? Y va viendo, después algunos más de cerca. Hemos tenido la oportunidad de charlar con matrimonios, con novios, más de cerquita, también para ir aprendiendo en ese noviazgo, preguntándole, aprendiendo las dificultades. En mi caso, yo he tenido un director espiritual, también un santo varón, un sacerdote del Instituto de la Sagrada Familia, ¿verdad? Los hermanos de la Sagrada Familia, que me acompañó muchísimo, fue mi director espiritual durante más de 5 años, ¿verdad? Y me ayudó a discernir mucho también todas estas etapas del noviazgo, y te puedo decir de las dificultades, porque es muy cierto que a veces el noviazgo dura la etapa de enamoramiento, ¿no? Un promedio de 3 años, porque cuando se te empieza a pasar ese enamoramiento y empiezan las dificultades, es muy fácil tirar la toalla, ¿verdad? En todas las cuestiones de la vida, no solo el noviazgo, pero bueno, particularmente en el noviazgo, ¿no? Entonces, a mí me fue ayudando mucho esta dirección espiritual para ir discerniendo y también sabiendo asumir la cruz, ¿verdad? No bajarme antes de tiempo, como me decía el padre Juan Carlos, ¿no? No bajarme la cruz antes de tiempo, porque después de la cruz viene la salvación. Entonces, después de toda gran crisis, también viene esa esperanza, esa fe, ese mejor, ¿no? Ese crecimiento tanto personal como de pareja. Y a su vez también nuestra psicóloga. También hemos tenido acompañamiento psicológico, lo decía ya, que un poco lo decías vos también, el autoconocimiento, ¿verdad? Porque no es una cuestión solamente y meramente espiritual. Ayuda muchísimo la oración que lleva al discernimiento, el silencio para encontrarme conmigo mismo, para conocerme, y el reflectir también, como decía San Ignacio, con un otro, con un profesional, ¿verdad? Con un psicoterapeuta que también me ayuda en ese autoconocimiento, a sanar las heridas desde lo emocional, ¿verdad? Porque eso también va a ser un yo integrado, lo que me permite ir y encontrarme con un otro también, ¿verdad? Con otra persona que va a ser mi compañera de camino si Dios quiere en el matrimonio. Creo que también esto que hablamos de que el testimonio es clave, hoy gracias a Dios se está dando a conocer cada vez más. Hay muchas páginas y sobre todo en las redes también, testimonio de noviazgo, de matrimonios católicos, y creo que eso también es súper importante, ¿no? Porque en todo esto que uno va aprendiendo, como hemos hablado, por ahí hay muchas cosas que uno en algunas cuestiones se encuentra como un vacío dentro de la iglesia, en cuanto al noviazgo, pero viendo sobre todo los testimonios que hoy hay cada vez más, y eso es una enorme alegría, fue también un apoyo para nosotros, porque desde que buscábamos los libros para leer, o tal cosa, o tal modo, o tal charla, o tal tema hay que hablar, tal tema no, bueno, todas esas cosas creo que también fueron clave, esto de que hablamos del testimonio. También nuestras amistades, creo que eso es muy importante, ¿no? Uno también cuando va en el noviazgo y en este discernimiento y es parte, las dudas, y siempre está bueno esto de compartirlo con un amigo, una amiga que sea de que lo vea desde la fe, ¿no? Eh,
porque nos va a iluminar un montón, ¿no? Creo que eso también en nuestro noviazgo nos ha ayudado, esto de poder compartirlo con amigos, y sobre todo amigos que vivan desde la fe o que tengan experiencia en su noviazgo. Y eso también fue súper importante, la verdad que la vida en comunidad tiene esto, ¿no? Quizás no teníamos una comunidad o participamos en algún taller de noviazgo, pero sí amistades que lo estaban viviendo y demás, y los consejos y todo iban sumando a nuestro camino. Qué lindo, está muy bueno porque, decía Gaby recién, no bajamos de la cruz. Cuando llega el momento, después de la etapa de enamoramiento, no bajamos de la cruz. ¿Por qué no bajamos de la cruz? Pienso yo, ¿no? Jesús no bajó de la cruz porque lo sostenía el amor. Los clavos de Jesús en la cruz era el amor que nos tenía. Y ahí habla sobre la naturaleza verdadera del amor, que no es solamente ese sentimiento o ese colorcito de rosa en la panza, que es muy importante para que crezca y nazca, es el agua del retoño, pero cuando va creciendo y se va moldeando la naturaleza del amor, nos lleva a decidir realmente por el otro. Y ahí es cuando verdaderamente creo que amamos, ¿no? Cuando, conociendo incluso al otro en sus errores, desaciertos, o en sus limitaciones y fragilidades, incluso ya allí en esa etapa, somos capaces de decirle a Dios, sí, sí, te sigo eligiendo a vos para seguir discerniendo, caminando juntos hacia nuestro Señor. Es una forma más acabada del amor, creo que va madurando, ¿no? Si podemos verlo así como una pequeña plantita, ya empieza a tener ese amor un tallo un poco más grueso, más fuerte, empieza a crecer, a buscar más el cielo, a proyectarse verdaderamente a futuro. ¿Pero por qué? Porque ya ha dejado atrás ese enamoramiento de los primeros meses, ¿no? Que no te podés despegar del otro porque estás totalmente enamorado, y cuando llega el otro y se te ilumina la vida, el corazón, todo, pero ya pasando el tiempo y se vuelve rutina, y ya el otro que venga a visitarme o que vengamos, hagamos tal cosa, y ya lo hicimos 1000 veces y empieza a ser naturalizado. Entonces ese amor ya empieza a decidir realmente por un futuro real, ¿no? Ahora, es genial lo que Jackie dice, hay un vacío de la iglesia en cuanto al noviazgo. Así textual, eso es un tema a tratar, que ya hemos hablado en otras ocasiones nosotros, pero es lamentable que los jóvenes de hoy, ¿sí?, que son cristianos y católicos, sientan este vacío de la iglesia. Sabemos de que hay una buena estructura de formación para la vida consagrada. Hay muchos documentos oficiales de la iglesia que estructuran durante todo un tiempo, con etapas, con acompañamiento, con consejos y demás, sobre el discernimiento y el acompañamiento para ser sacerdotes o vida consagrada, ¿no? Ahora, eso es, el orden sagrado es un sacramento. La vida matrimonial también es un sacramento. Pero, sin embargo, la etapa de preparación, que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que es importante en el noviazgo, no existe oficialmente de la Iglesia una estructura o algún consejo que nos acompañe a nosotros para saber qué hay que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué material, o además del acompañamiento, discernimiento, ustedes qué material encontraron para poder encontrar cómo avanzar cristianamente en estas etapas de noviazgo, que cada uno tiene a su tiempo y a su medida, ¿no? No olvidemos que cada pareja es única, pero ¿qué ustedes utilizaron para poder avanzar, discernir? ¿Qué leyeron? Si se puede saber. Hay como varios puntos ahí, ¿no? Varias cosas que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de nuestro noviazgo. Por ejemplo, hay un grupo muy lindo a nivel pastoral que se llama Encuentro Católico de Novios, que han hecho algunas formaciones
Cuando nosotros lo hicimos tenía más que ver, y creo que lo sigue teniendo, con el cursillo prematrimonial, ese tipo de preparaciones. Pero nos aportó mucho a nosotros hacer un retiro de encuentro católico de novios. También hay, por ejemplo, Encuentro Matrimonial Mundial, que tiene su área de novios, también, que preparan ciertos retiros, y esto son cuestiones que nosotros hemos ido haciendo experiencia y que ha estado bastante bueno. Después, ciertos libros que a nosotros nos han ido acompañando, ¿verdad? Por ejemplo, Novios Inquietos en Camino, del padre Horacio Bollor, un sacerdote jesuita, también un santo varón, ¿no? Una exégeta, un teólogo biblista que se ha dedicado su vida a estudiar la Biblia. Entonces nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado a ir profundizando en esas preguntas que quizás no son tan naturales, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando surge el conflicto? Porque es muy fácil decir, bueno, cuando surge el conflicto vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? O ni siquiera preguntárselo, es más fácil no preguntárselo, ¿verdad? Pensar que porque estamos enamorados va a ser siempre así, nunca va a surgir conflicto. Entonces, empezar a profundizar en esas cosas, cuando no estemos de acuerdo con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando no estemos de acuerdo con esto? Bueno, ese tipo de preguntas, ¿cómo va a ser la educación de nuestros hijos? ¿Cuántos hijos queremos tener ya desde el noviazgo, verdad? Porque si bien uno se empieza a conocer en esa amistad pre-noviazgo, es durante el noviazgo en sí donde uno conoce plenamente a la otra persona y se empieza a conocer uno mismo, ¿no? Porque ya ahí empieza a ser una vida de a dos. Ya el noviazgo empieza a ser una vida de a dos, entonces uno empieza a discrepar con otra persona, tiene que aprender a manejar las emociones también, ¿verdad? Bueno, todas estas cuestiones nos fue ayudando este libro para ir preguntándonos estas cuestiones. Un libro muy interesante también, Hemos conocido el amor, de Sebastián Escudero, un laico también, santo varón también. Él va haciendo testimonialmente, en cierta manera, va analizando versículo por versículo la primera de Corintios 13, ¿verdad? El himno al amor de San Pablo. Y él va testimoniando también cómo le costó a él en su propia vida, tanto personal como en su noviazgo, en su matrimonio, después también hay testimonios de otras personas. Entonces, estos fueron algunos de los libros que nos fueron ayudando. Hay un compendio muy lindo, también se llama Queridos Novios, del Papa Francisco. Por Sí, ejemplo, un grupo de gente reunió ciertas catequesis del Papa Francisco sobre el noviazgo y hizo reflexiones, ¿verdad?, para los novios. También está Queridos Matrimonios, por ejemplo, para el caso de los matrimonios. Entonces, toman catequesis del Papa Francisco y van armando reflexiones, tipo de encuentro. Bueno, son de las cosas que nos han ayudado muchísimo. Y por supuesto, la palabra, ¿verdad? Meditar la palabra juntos, eso es algo de las lecturas del día, ¿verdad? Eso es algo que también nos ha ayudado a iluminar nuestra vida. Y la palabra es viva y eficaz en sí misma. Entonces van saliendo cosas que uno a lo mejor no se da ni cuenta, el Espíritu Santo va suscitando, y a veces justo la palabra por un versículo iluminó algo de nuestra vida que nosotros ni siquiera teníamos pensado hablar, lo que estaba ahí tapado, y surgió en la meditación de la palabra, ¿verdad? En la oración. claro. También esto que compartía de que ahora hay páginas y Instagram de noviazgos, de matrimonio. Creo que eso también, la lectura, el compartir sus vivencias, también nos fueron iluminando en nuestra formación. Otro libro también muy importante, La casa sobre roca, ese fue uno de nuestros primeros libros también. Y uno que es puntualmente para el caso de la mujer es Me quiero casar, pero que no necesariamente trata sobre el noviazgo en sí, sino sobre la relación esponsal de la mujer con Cristo, y es muy lindo, la verdad que es muy sanador desde la imagen de ser mujer. También creo que es clave en esta preparación previa, ¿no? Y como mujer, porque más allá de las lecturas en común, por otro lado, Gaby leía aquellas cuestiones más relacionadas con su ser varón, yo en mi caso, porque sí, uno va conociendo, quizás sí, los primeros tiempos todo color de rosa, pero ahí uno va viendo por qué si la otra persona actúa de esta manera, por qué él. Bueno, entonces, bueno, era como que más allá de las lecturas que teníamos juntos, las lecturas individuales y a su vez eso que después cada uno lo llevaba para hablar con su acompañante, con su psicólogo. Creo que
Es como, bueno, todo un trabajito, es todo un entrenamiento. Hay momentos que sí, que se hace como más arduo, como, como decía Gaby, porque hay que estar en la cruz, pero sí, el amor sostiene, y ahí después que viene la salvación, ¿no? Pero vivir el noviazgo como un entrenamiento, y sobre todo apoyado en Jesús, creo que es clave. Qué sugerente esto que marcan. Sobre todo, hay una etapa en el joven cristiano, después de esa conversión de corazón, que te rezás los 20 Padre Nuestro porque estás prendido fuego por dentro y porque, uy, ahora, claro, Dios existe, me quiere, me llama, me ama, me busca, y estás prendido fuego por dentro y sos capaz de darle la vida entera, ¿no? Pero la pregunta, ese fuego, se vuelve interrogante cuando preguntas por dentro, bueno, ¿cómo, Señor? ¿Cómo te doy mi vida? Eh, Me caso, soy padre de familia, en el caso de las mujeres, ¿no? Me caso, soy madre de familia, me consagro a vos, soy sacerdote tuyo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me querés? ¿Cómo querés que viva, no? Si la respuesta es de Dios y que uno va discerniendo también acompañado, es la familia, casarse, tener hijos. El proyecto familiar, entonces con lo que ustedes nos cuentan, comienza ya desde el noviazgo. Entonces, ya desde el primer momento, desde conocerse, cuando nos vamos conociendo, cuando esas dos historias se cruzan, es cruzada esa historia por Dios, ¿no? Que nos muestra a otra persona, ya desde el noviazgo la vida es de a dos, decía Gaby. Entonces, eh, es, no es loco pensar que el noviazgo entonces ya es un compromiso. Palabra que para la realidad de nuestro mundo hoy, compromiso es un momento de crisis. Es un momento de compromiso significa un poco incomodidad. ¿Por qué? Porque es proyectarse a futuro, discernirse a uno mismo para siempre con una persona. Bueno, es momento de crisis. Entonces, eh, que existan testimonios como ustedes que han encontrado que el compromiso en discernir es muy bello y es lindo, es un lindo testimonio para la gente, que aunque el mundo nos diga una cosa, está bueno y está lindo discernirse a uno en una vida con otro compartida, como llamado de Dios, ¿no? Es bello, es sugerente, es lindo, es gracioso, incluso porque son dos vidas que no se han pensado juntas, pero que de repente, pum, se encuentran tomando mate juntos y hablando de que qué lindo que está la tarde. Cosas así, ¿no? Es lo lindo del amor, ¿no? Entonces, volviendo un poco más a su historia, volviendo un poco más a su historia, ¿siempre quisieron y desearon ser esposos? ¿O en algún momento de sus vidas estuvo ese momento de que, Señor, vos querés que me consagre? Señor, vos querés que me case? ¿O siempre fue, Señor, yo sé que vos querés que me case con una persona? Bueno, ¿con quién? ¿Cómo? Si nos pueden contar eso, si es que alguna vez de su vida siempre soñaron con vivir matrimonialmente, o estuvo ese interrogante de, Señor, quiero ser cura, o Señor, quiero ser hermana, y cómo fueron encontrando que no, Señor, el Señor me quiere a mí en una vida con una persona, no con esta persona, sino con un matrimonio, ¿no? Si nos pueden contar ese caminito que seguramente nos puede ayudar a varios a entender cómo Dios habla también, cuál es el lenguaje de Dios, ¿no? Bueno, en mi caso particular, para mí era siempre muy importante descubrir la voluntad de Dios, porque uno ahí realmente donde se hace pleno y ahí es donde realmente se encuentra la felicidad, ¿no? Sobre todo empecé a tener como estas inquietudes ya a punto de terminar el colegio, cuando tenía que ver a dónde estudiar, si estudiar, si tenía otro llamado.
Entonces, bueno, en ese tiempo como que mi preocupación era esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Y dónde Dios me está llamando en este momento? ¿O por qué estoy acá? ¿No? Que son preguntas claves y son muy importantes porque uno se tiene que hacer para, a la hora de tomar una decisión o emprender un camino, saber cuáles fueron las raíces que te hicieron tomar ese camino, ¿no? Eh, y bueno, entonces, ahí, como esto, ¿no? No es simplemente decir cuál es mi misión, sino también esto de ocuparse, ¿no? Siempre pidiéndole la gracia de Dios, pidiendo que Dios te muestre cuál es el camino, pero obviamente uno dando el 100%, digamos, como dándolo todo para, ahí como ese 99% para que Dios nos muestre en ese 1% cuál es su voluntad en nuestras vidas. Y ahí, bueno, hacer retiros vocacionales, participar en ciertas pastorales, con ciertos grupos, o sea, algo, cosas muy variadas para ver a dónde, qué frutos me iba dejando todo ese recorrido. Y bueno, fue todo un tiempo muy lindo, la verdad que yo recuerdo mi último año del colegio como un momento muy lindo, ¿no? De acercamiento a Dios sobre todo, y de estar atenta a los frutos que iba dejando una u otra situación, o cada compartir, o retiros, o misiones. Y bueno, ahí fui en eso, fui descubriendo este llamado a la vida matrimonial, ¿no? Pero sí, fue un tiempo, fue primero decir dónde Dios me quiere, cuál es mi misión, cuál es su voluntad, y esto, ¿no? Dar, hoy en eso, gracias a Dios, que hay muchas cosas, tenemos en la iglesia, de retiros vocacionales, proyectos, que iluminan un montón, ¿no? Y esto de ir conociendo también los diferentes estilos de vida, sobre todo esto, ¿no? Y hacer uno mismo, ¿no? Ir viendo qué fruto te va dejando cada situación, ¿no? Yo creo que en un punto todo joven cristiano, ¿verdad? Todo joven católico se pregunta en algún momento si Dios lo está llamando a consagrarse especialmente, ¿verdad? Ministerialmente a consagrarse a Él. Y por supuesto que yo también lo tuve en algún momento, ¿verdad? Antes de ponerme de novio con Jackie, yo me pregunté si Dios me estaba llamando a ser sacerdote, incluso en el noviazgo que nosotros hemos tenido con Jackie también, ¿verdad? Porque el noviazgo sigue siendo un discernimiento, es una preparación para el noviazgo, ¿verdad? Entonces uno sigue discerniendo, me llama Dios por acá, no me llama Dios por acá. Tuve una emoción muy fuerte durante, durante un tiempo, también pensaba que Dios me estaba llamando a ser sacerdote jesuita, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo iba mucho al sagrario, pero iba mucho al sagrario y le decía, como San Francisco ahí en San Damián, ¿no? Cuando encuentra la iglesia esta destruida, dice, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? Bueno, esto también me pasó a mí, yo le decía, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es mi vocación? Pero mostrámelo, porque a veces uno no escucha tan claro, ¿verdad? Le cuesta encontrar por ahí por dónde va, está confundido. Entonces yo le preguntaba, Señor, ¿por dónde va? ¿Dónde me estás llamando? Mis más grandes alegrías yo las he vivido, por supuesto, en el servicio, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, misionando, y ahí es cuando uno va descubriendo y va teniendo también esta semilla del Espíritu Santo, ¿no? Misionando, salgo misionado, parece que yo voy a dar, pero recibo más de lo que doy, ¿no? Voy a servir, pero termino saliendo servido, libre, con libertad de espíritu. Entonces, cuando yo me di cuenta que cuanto más amado me sentía por Dios también, ¿verdad? Y por supuesto por la comunidad. Entonces, mientras más me daba Dios, más también Dios se me daba a mí, más claro lo escuchaba. Entonces yo me fui preguntando, pero en esa clave también de salir de mí mismo, no quedarme en ese enredo, sino de salir al servicio, de misionar, fui descubriendo también cómo Dios me amaba y lo fui escuchando más claro, ¿verdad? Y ahí descubrí también el valor de decir, yo me puedo consagrar especialmente a Dios en una familia, ¿verdad? Yo puedo tener una iglesia doméstica y ser padre espiritual de muchos, por supuesto, como un sacerdote o como un hermano consagrado, como una hermana consagrada, puedo ser padre también, como laico, unido en matrimonio, puedo ser padre espiritual de muchos, y a su vez el regalo también que Dios me da de ser padre biológico, ¿verdad? Esto como hablabas al principio de la unión biológica, entonces también
puedo tener mi iglesia doméstica, ¿verdad? Y yo desde mi iglesia doméstica puedo educar hijos católicos que también quizás Dios los llama a tener sus hijos, a consagrarse como sacerdotes, como monjas, ¿verdad? Como hermanas, y cuidar esto también, y llevar a Jesús al mundo, ¿verdad? Eso fui descubriendo de a poco, ¿no? Cómo el laico tiene esa misión especial de en su ambiente de trabajo, en su ambiente de estudio, mostrar a Dios con su vida, ¿verdad? Y servirlo con mucha libertad. También el laico puede servir a Dios en todos los ambientes y con mucha libertad, y eso a mí me fascinó. A mí personalmente, incluso más que el ser sacerdote. ¿Verdad? Yo le he preguntado a muchos sacerdotes también, he hablado con muchos de ellos, preguntándole qué sentían, cómo se dieron cuenta que Dios los llamaba al sacerdocio. Y bueno, y ahí también lo fui discerniendo, ¿verdad? En la dirección espiritual, y con esto que decíamos también del acompañamiento psicológico, ¿no? Psicoterapéutico también, que me fue ayudando mucho, pero bueno, de gran descubrimiento, ¿no? De que Dios me llamaba a ser no solo padre espiritual, sino padre biológico, a llevarlo al mundo, ¿verdad? En la docencia, en el trabajo, también incluso en las finanzas, un poco lo que nosotros intentamos hacer, también ir iluminando las finanzas, ¿verdad? Desde Dios. Bueno, estas cuestiones que es la gracia, el don que Dios nos regala, la misión también de laicos de iluminar el mundo y de llevar a Jesús al mundo. Y a mí, la verdad que me apasionó eso. Por eso también elegí esta vocación, ¿no? Del matrimonio. Qué genial, qué bello. Es muy lindo pensar, entonces, dice Francisco es un catequista nato para mí, es Francisco el Papa, ¿no? No San Francisco de Asís, Sí. Francisco el Papa, dice que le invita a los jóvenes en Christus Vivit, en varias exhortaciones, también en varias jornadas mundiales de la juventud, lo ha dicho, ¿no? No tengan miedo de soñar grandes cosas, no tengan miedo de soñar grandes cosas. Lo vengo escuchando a Francisco diciendo 1000 veces por todos lados, donde va, a los jóvenes lo mismo, no tengan miedo de soñar grandes cosas. Ahora, soñar una familia, soñar ser papá, ser esposo, es soñar en grande también. No hay que creer que porque yo sueño que soy cura el día de mañana y doy homilías por todos lados, soy grandioso porque soy consagrado y apartado para Dios. No, no, no. También siendo papá, también siendo novio, también siendo esposo, podemos hacer grandes cosas, ¿sí? Y en esto es lindo pensar también que el amor da vértigo, asusta a veces, te agarra ese vértigo en el estómago, pero el amor entonces con eso implica valentía. Entonces yo pienso que no se nos escape la vida en cobardías, creyendo de que el amor va a llegar en algún momento a aparecer en mi vida y acontecer llamándome, sino que hay que tomar decisiones. Esto de la vocación que yo elijo, escuchándome a mí mismo y escuchándolo a Dios, pero que yo elijo, que lo vuelvo de decisión y que en la decisión elijo una forma de vivir. Es genial, ¿no? Porque quiere decir que Dios nos abre el paso a ser libres, nos llama, pero nosotros somos lo que en nuestra libertad decimos, sí Señor, acá estoy, con toda la valentía del mundo, aunque tengo un miedo, sí Señor, acá estoy, elijo esto, esta forma de vida. Sé que yo siendo papá, esposo, también elijo grandeza. Siendo laico en el mundo, también elijo grandeza. No estoy en miles de pantallas, pero no elegimos los cristianos el éxito, elegimos seguirte a vos. Elegimos, Señor, ser tuyos. ¿Desde dónde? Desde acá. Desde ser novio, esposo y padre. Es genial eso, pensar eso. Entonces, con todo lo que ustedes han vivido, con todo lo que tienen para contar, sabemos que el noviazgo implica saber elegir, y para saber elegir hay que aprender a escuchar, escucharse a uno, escuchar a Dios, escuchar la voz de la comunidad. Por ello el discernimiento y la oración son fundamentales en todo cristianos, también en los laicos que quieren ser novios, que quieren ser esposos. ¿Qué tienen y qué le recomendarían a ustedes a ese joven que recién está empezando el momento de aprender
aprender a escuchar, que está discerniendo para allá o para acá, Señor, sacerdote o laico, ¿para dónde, Señor? ¿Qué le recomendarían a ese joven? Y luego al novio, que recién está empezando el noviazgo y que se queda con un poco de, como todos al principio, ¿no? Con las miles de preguntas, las expectativas y lo lindo de saber que se está abriendo algo bello, ¿no? ¿Qué le podrían decir ustedes al joven que se convierte y al joven que recién empieza el noviazgo? Yo le diría, empezaría con una frase que es el título de un libro, ¿no? Ya que me regaló un libro en nuestro noviazgo de un autor católico muy, muy bueno para mí personalmente, ¿no? En cuanto a lo espiritual, se llama Luchar y Amar, ¿verdad? Está escrito para varones específicamente, pero por supuesto hacia todo el mundo, porque es un estudio espiritual de la palabra de Dios, psicoespiritual, ¿verdad? Y de diferentes personajes de la Biblia. Entonces, creo que lo primero es esto, el llamado a luchar y a amar, ¿verdad? Esto es lo primero. En segundo lugar, también yo diría importantísimo el autoconocimiento, ¿verdad? Conocerse a uno mismo. Primero que nada, conocerse a uno mismo, sanar las heridas emocionales que uno trae, ¿verdad? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, salir al encuentro, particularmente de la otra persona en el noviazgo, de la novia o del novio, salir al encuentro, no de la novia, en el caso de este varón, del novio, en el caso de esta chica. Creo que esas son como las tres cuestiones fundamentales, ¿verdad? Luchar y amar, dejarse acompañar, tanto en la dirección espiritual como en la dirección psicológica, y salir al encuentro del otro, ¿verdad? Los tres puntos que me parecen fundamentales. Las tres reglas para el amor. Tal cual, sí, tal cual. Y bueno, por otro lado, a unos novios que están iniciando este camino, decirles primero que no se apuren, que vivan cada etapa, que hoy por hoy la sociedad, todo te lleva también la forma de vida, el estilo de vida como hoy se lleva, es todo ya, todas las apuradas, sino es detenerse, es vivir cada etapa, porque eso también da grandes frutos, ¿no? Y va haciendo que el amor madure. De tener a conocerse a la otra persona, y conocerse significa también no solo conocer las cosas positivas, lo lindo, sino saber que me voy a enfrentar con cosas que quizás no me van a gustar, o cosas que me van a hacer chocar con un montón de cosas, cuestiones personales. Entonces, bueno, estar abierto a esas posibilidades, el conocerse involucra conocer todas las cosas lindas como también las que no son lindas, porque después del día de mañana no, no nos vamos a casar con alguien que no sabemos que actúa de tal manera o que piensa de tal forma. Entonces, el conocerse es que conoces de una manera integral, ¿no? Y estar dispuesto a conocerlo de los dos lados, ¿no? Y el otro también, por supuesto, la oración juntos es súper importante. Creo que, como decíamos al principio, la relación es de a tres y Dios fortalece ese vínculo y va ayudándote en medio de las dificultades propias de nuestras limitaciones como seres humanos, en ese conocer. Dios fortalece y da la gracia para seguir avanzando en ese camino, en ese discernimiento, y estar también abierto a que puede ser que sí o puede ser que no, ¿no? Es estar abierto a esas posibilidades. Y una de las cosas, una de las frases que para mí fundamentales, ¿no? En cuanto al noviazgo, uno cuando elige hacer una carrera, porque elige esa carrera porque va a ser su trabajo para toda la vida, se prepara. Y se prepara quizás por muchos años, por mucho tiempo, y le dedica horas y horas y energía y posterga un montón de cosas, y es un montón de renuncias. Entonces, si vos estás armando un proyecto de familia y para toda tu vida, para compartir tu vida con una persona, ¿cómo no te vas a preparar o cómo no te vas a entrenar? ¿Sí? Quizás hay una cuestión de afectividad que está como una materia pendiente hoy en la vida de los seres humanos, pero como uno ve la preparación en cuanto a las carreras, a lo profesional, es súper importante también trasladarlo a lo afectivo. ¿Qué herramientas tengo que tener para el diálogo? ¿Qué herramientas tengo que tener para la escucha? La tolerancia, esto de conocer, de ser hombre, ser mujer, sabemos que somos distintos. Entonces, bueno, todo esto exige
un entrenamiento, un prepararse, y esto es horas y horas, sabiendo que hay un proyecto que se viene con grandes frutos, ¿no? Pero como todas cosas lindas, como todos los sueños, uno tiene que trabajar. Es, Jackie y Gaby son dos personas que yo veo que tienen como horizonte a Dios. Y que como ese horizonte que cada uno de los dos tiene es Dios, se han cruzado. Y han empezado por este llamado que tienen de Dios a vivirlo juntos. Es bellísimo. ¿Por qué es bellísimo, creo yo? Porque en el mundo posmoderno que existe actualmente, la palabra compromiso es una palabra que cuesta bastante y que eso hace de que existan muchos divorcios, muchas separaciones, ¿no? Actualmente. Entonces, es bellísimo saber que el testimonio de ustedes nos invita a que siga existiendo estas personas que se comprometen en seguirlo a Dios y que aprenden y se animan a amar uno a otro sin miedo o con incluso los miedos, pero teniendo en cuenta de que se puede hacer, que no es imposible, ¿sí? Es genial eso, es muy lindo, así que por eso también somos laicos, queríamos escucharlos a ustedes que tienen para decir de este tema, escucharlos a ustedes porque tienen un testimonio hermoso en el mundo contemporáneo, una historia muy linda, muy bella de encuentro y de Dios presente en cada uno. Así que nos llevamos nosotros, somos laicos, esta base. El noviazgo es de a tres, Dios, yo y la otra persona. Creo que también algo muy importante, el discernimiento y la oración, discernir y orar, dejarse acompañar, no creer que el noviazgo o el matrimonio se hace solos, sino que Dios habla también en nosotros. Está bueno saber de que durante el noviazgo la vida ya empieza, el proyecto familiar empieza de a dos ya en el noviazgo, no en el matrimonio. Entonces, ¿cómo no te vas a preparar? Es genial esa frase. ¿Cómo no te vas a preparar si Dios te está llamando a dar la vida? ¿Cómo no te vas a preparar para entregar la vida? Es genial eso. Eso es bellísimo, muy sugerente para tenerlo en cuenta. Así que les agradecemos muchísimo su testimonio, su entrega, su sí, a los dos, pero también a ustedes dos como novios, ese sí que dieron en el altar, siendo matrimonio, agradecemos ese sí en el altar que le dieron ustedes a Dios, porque es fruto de testimonio para los que estamos en la otra vereda todavía discerniendo, ¿sí? Sabemos de que se puede dar. Así que muchas gracias, Gaby y Jackie. Matrimonio en Camino, para el que no lo sigue, todo el mundo lo siga, Matrimonio en Camino, que siempre vienen subiendo cositas que nos van ayudando, como decía Jackie, a discernir en el día a día sobre el llamado de Dios, ¿sí? Bueno, por supuesto nosotros también muy agradecidos con ustedes, que somos laicos, nos encomendamos sobre todo las oraciones de toda esta comunidad que se va formando, ¿no? De la iglesia entera, porque sin duda lo que sostiene al noviazgo, al matrimonio, y nosotros como personas, ¿no? Dice Papa Francisco, el pulmón de la iglesia son esos espacios de oración, ¿verdad? Entonces, bueno, nos encomendamos a sus oraciones también, para que el Espíritu Santo, con la gracia, sostenga nuestro matrimonio, esta familia que Dios mediante vamos formando, y esta iglesia doméstica también. Genial. Gracias por la invitación y fue un hermoso compartir. La verdad que sí, muchas gracias a los dos. Vamos en este caso a rezar por ustedes, obvio que sí, y ustedes recen por nosotros, nos seguimos rezando. Así que bueno, muchas gracias y seguimos en contacto, hablando, y no se olviden porfa de seguir a los que vean el vivo, de seguir a Matrimonio en Camino. Muchas gracias chicos, de verdad. Gracias. Chao, chao.